Hola, Fuengirola. Soy el profesor Córdoba de la Casa de la Cultura. Me he planteado hablar hoy sobre cómo mirar un cuadro. En las exposiciones estoy muy acostumbrado a oír la expresión de me gusta o no me gusta, o sobre el gusto no hay nada escrito. Bueno, cuando alguien comenta de esta manera las cosas, está defendiendo una opción personal para dar su opinión, por supuesto con todo el derecho. Pero sobre el gusto sí hay mucho escrito. Tratados, libros, en la universidad se estudia. Por lo tanto, podríamos definir un poco qué es el gusto y cómo se forma el gusto. Eso sería un primer paso para entrar en una serie de bloques para tener la posibilidad de vivir la experiencia ante una pintura. En este caso, cuando hablo de mirar un cuadro, nos vamos a concentrar solamente en este aspecto del arte. Bien, podríamos decir que hay opiniones diferentes sobre el buen gusto o el mal gusto. El buen gusto, sin duda, está basado en unos conceptos como pueden ser la armonía, eh, puede ser la discreción, la naturalidad, el respeto, la autoestima. Y el mal gusto podía estar asociado al desorden, a la descortesía. Creo que todos entendemos un poco esos conceptos. Por ejemplo, voy a poner la degustación de una copa de vino. Uno puede decir me gusta o no me gusta, pero si tiene la oportunidad de comparar entre distintos vinos, si se toman en la copa adecuada, se perciben los aromas y se saborea el contenido de esa copa, uno tendrá más criterios para decir lo que gusta y no gusta, sobre todo con una opinión razonada. El gusto tiene una componente individual, sin duda, pero hay otra social. Es decir, el gusto eh, va con la idiosincrasia de una persona, va con su propia naturaleza, sus capacidades eh, físicas, pero sin duda está en un contexto. El gusto cambia con la etapa histórica. También se marcan con las modas, se marcan con el mercado. Por lo tanto, el gusto está claro que se puede formar, se puede recibir una educación para adquirir eh, mayores oportunidades para elegir mejor o peor las cosas. Bueno, ¿qué cualidades pueden tener una obra de arte? Todo lo que digamos, la sintetización o la simplificación es una limitación. Siempre la palabra, estamos hablando de un mundo de imágenes, siempre tiene unos límites en los conceptos cuando uno percibe una obra de arte. Voy a hacer unos bloques. La estética, cuando uno observa una pintura. La habilidad técnica con la que está resuelta esa pintura. Otro bloque sería la capacidad de pensar o reflexionar ante ese cuadro. Y el último bloque podría ser la capacidad de sentir o de emocionarnos ante esa pintura. En el bloque de la estética, nosotros podemos apreciar la belleza de un colorido en la obra, una composición, un tema. Podemos ser sensibles a esa belleza.
podemos apreciar la habilidad. Mire, las pinturas son todas pigmentos, polvos de colores, con un aglutinante, que es el que da nombre a la técnica. Esos polvos de colores, que pueden ser naturales u orgánicos, sintéticos, tienen un aglutinante, es decir, ese polvo para adherirse necesita un pegamento. Si ese pegamento es aceite de linaza, pues se llama pintura al óleo. Si el pegamento es una resina acrílica, pues tenemos las pinturas plásticas o acrílicas. Si es goma arábiga, pues tendremos la acuarela, témpera y gouache. También hay temples, pintura que es la caseína del huevo la que lo adhiere, son los temples al huevo, o la encáustica con cera caliente. Todo eso va dando una manera de construir un cuadro según la técnica que se utilice pictórica. Claro, nosotros podemos apreciar en esa pintura pues esa habilidad para construir algo, para retratar algo. Podemos apreciar las pinceladas, el dibujo, toda una serie de habilidades que el pintor puede proyectar en una obra. El otro tema es cuando un cuadro nos hace pensar, nos hace sentir, pero cuando uno piensa ante una obra de arte provocada, hay un diálogo entre el pintor y el espectador. Hay unas propuestas, hay una reflexión que se puede hacer. Eso algunas pinturas lo permiten. Y luego hay cuadros que uno ante ellos siente algo. Algo que no se puede describir. Es una emoción. Se emociona al ver la obra de arte. Bien, una pintura es buena o mala. Por supuesto que hay personas muy preparadas que tienen la capacidad de decidir lo que es bueno o es malo. Por supuesto también con esos márgenes de libertad y de percepción individual que tenemos de las cosas. ¿Cuándo decimos que una pintura es buena? Pues posiblemente cuando uno de los 4 bloques que he citado cumple su función. Si un cuadro es hermoso, es bello, puede ser un buen cuadro. Si un cuadro está muy bien pintado, aunque no necesariamente tiene que ser bello lo que proyecta, pero está muy bien ejecutada la obra, está muy bien resuelta, podemos decir que es un buen cuadro. Si un buen cuadro nos hace pensar, nos hace reflexionar, incluso aunque no esté bien dibujado, aunque no esté bien la técnica, pero si está funcionando, también podemos decir que es un buen cuadro. Y si un cuadro nos hace emocionar, incluso que no cumpla con las 3 funciones anteriores, pues también puede ser una buena pintura. Claro que hay casos excepcionales donde cumplen todas las funciones juntas. Hay obras maestras que cumplen esas 4 condiciones que he citado. Bien, podríamos hablar de otra cosa cuando estamos ante un cuadro. Vamos a establecer 3 categorías. Podemos decir que un cuadro es figurativo, abstracto o conceptual. ¿Qué es una pintura figurativa? Una pintura figurativa es aquella que reconocemos los objetos, personas, paisajes, la naturaleza, hay rocas, hay árboles, hay frutas, etc. Cuando reconocemos esas formas de figuras, le damos ese nombre, pintura figurativa. Esa figuración puede ser desde lo más realista al límite muy sintético, pero mientras se siga reconociendo esa forma a la que representan, le da el nombre de pintura figurativa. La pintura abstracta pues es un campo de batalla en una superficie. No tiene significado. No reproduce nada real. Es una realidad en sí misma. Es un juego
de colores, de composición, de materia, textura, y puede cumplir con los 4 conceptos anteriores. Puede ser estética, esa pintura abstracta, puede ser de una calidad técnica fantástica, uno puede apreciar las habilidades del pintor, puede ser que nos haga reflexionar de alguna manera al ver esas manchas de colores, esas formas geométricas, y también podemos emocionarnos ante una pintura abstracta, por supuesto. Está el otro bloque, que es una pintura conceptual. En el arte conceptual lo que predomina es la idea. Ya no es tan importante la ejecución. ¿Cómo se consigue la idea? Bueno, puede ponerse en relación objetos que uno a otro nos transmiten una serie de ideas, de algo que el pintor quiere construir con un lenguaje no literario. Va describiendo unas sensaciones, aunque claro, hemos visto que muchas veces en el arte conceptual, en las exposiciones, van precedidos de unos códigos, de una literatura para hacernos entender algo que puede ser muy complejo en sus relaciones. Por supuesto que en ese arte conceptual, como en el abstracto y el figurativo, pues están cosas buenas y cosas malas, es decir, cosas que realmente tienen esa profundidad de conmovernos, de gustar un trabajo y de apreciar una belleza, y le puede dar una categoría. También en el arte conceptual hemos visto el juego de la palabra escrita, combinada como concepto, como una imagen que nos comunica algo. Bien, habría que hablar de otra cosa. Ya hemos visto qué cosas podemos tener pendientes a la hora de estar delante de un cuadro. Otra cosa que podríamos hablar son los estilos. Los estilos otra vez los podríamos dividir en 2 grandes grupos. Lo que son los estilos históricos y luego lo que es el estilo individual. Los estilos históricos, porque todos estos son temas que pueden tener un desarrollo muy amplio. Los estilos históricos responden a periodos donde está relacionado todo. Está relacionada la cultura de la época, la política, la religión, los intereses de mercado, etc., ¿no? Y hemos visto en la historia cómo los lenguajes van cambiando y los reconocemos en sus periodos históricos. Nosotros podemos hablar de un románico, podemos hablar de un renacimiento, podemos hablar del barroco, hasta nuestros días, ¿no? Todo eso, esos son estilos porque tienen unas maneras de hacer que podemos identificar. Luego está el estilo individual. El estilo individual es la caligrafía de un artista. El estilo no es algo normalmente buscado, es una respuesta de madurez y de simplificación del proceso artístico. Es decir, un pintor tiene un estilo. Le voy a poner un ejemplo que a veces pongo a mi alumno. La caligrafía. Cuando en el colegio nos enseñaban a escribir, había un modelo de letra. Escribíamos muy parecido uno y otro. Con el tiempo, si tú escribes mucho, vas desarrollando una letra personal, una letra que es tu estilo escribiendo. Si un artista trabaja mucho, llega un momento en que va tirando por la borda lo que sobra y se va quedando con lo esencial. Y lo esencial lo hace singular. Y esa singularidad es su estilo. Bien, por último, porque ya entraríamos en otros conceptos, están los aspectos físicos, lo que es la percepción visual. Si nosotros tenemos una capacidad de entender las imágenes, es que está basada en la psicología de la visión. Es decir, nosotros tenemos una percepción de lo que es verticalidad, de la horizontal, de el arriba y abajo, de la medida.
tenemos una capacidad extraordinaria. Nosotros podemos percibir, si estamos en un restaurante y nos ponen un plato, podemos decir si está muy lleno o poco lleno, y estamos hablando de 1 milímetro mejor de diferencia. Es decir, podemos medir tan bien que me atrevo a decir, y me atrevo a decir en base a la práctica, que cualquier persona con un profesor adecuado puede dibujar, porque el concepto del dibujo tiene que ver con estructura, tiene que ver con composición, tiene que ver con proporción, tiene que ver con medida, y se puede educar la mirada, y si se educa la mirada, el cerebro da la orden a la mano y hace un dibujo correcto. Otra cosa es la creación, pero el dibujar, cualquier persona puede dibujar, porque todo responde a unas capacidades que tenemos y una percepción en la mirada. Bueno, el tercer bloque que me gustaría hablar es que cuando uno mira un cuadro, cuando se está delante de un cuadro, tiene que verlo primero como una totalidad. Yo estoy mirando una pintura y de pronto tengo una percepción global del cuadro. Luego voy analizando la estructura del cuadro, cómo está compuesto, y por último entraría en los detalles de la obra. Esa manera de analizar el cuadro tiene que estar complementado con una reciprocidad entre el objeto, entre la pintura y el espectador, entre ese diálogo entre el pintor y el espectador. Todo tenemos que verlo desde un aspecto global, lo que recibimos la pintura. Y esa sería la primera mirada. Claro, si llevamos todo este bagaje cultural de análisis de la forma, de la estética, de la categoría, es como el ejemplo que puse de la copa de vino, ¿no? Que un enólogo nos ilustraría profundamente y tendríamos mucha capacidad de discernir. Pues si nos enfrentamos a una pintura, vamos sin prejuicio, sino vamos, ¿cómo le explicaría yo? Es un acto gratuito. Ponerse delante de un cuadro es un acto gratuito. Pero nosotros sí hacemos un esfuerzo. Es decir, yo voy a estar delante de algo que me va a comunicar, que me va a hacer sentir, que me va a dar un placer estético, que voy a disfrutar y voy a aprender y voy a dialogar con el artista. Pero el vídeo siguiente será con un ejemplo ya exacto. Pondremos una obra de arte y la vamos a comentar. Y complementará todo lo que he dicho hasta ahora. Gracias.